Cuando todos pensaban que Freezer había muerto por la Genkidama, este reapareció de entre el humo, haciendo que todos los presentes sudaran frío. Una sensación de terror recorrió el lugar. Con absoluta calma y crueldad, el emperador del frío atacó a Picoro, dejándolo fuera de combate. Luego, con una sonrisa siniestra, levantó su mano y hizo explotar a Krillin frente a los ojos de todos. Su último grito hizo temblar a Gohan, que quedó paralizado por el miedo y la desesperación. Sin embargo, no fue el caso de Goku. Al ver a su mejor amigo morir de esa forma, una ira profunda y una tristeza incontenible se apoderaron de él. El cielo se tornó oscuro y rayos comenzaron a caer alrededor. Apretando los puños, su energía aumentaba sin control. Pero esta vez, algo completamente distinto ocurrió. En lugar de aparecer el tradicional resplandor dorado, una intensa aura azul lo envolvió. Su cabello cambió de color y se alzó con fuerza, irradiando una energía divina que hizo temblar el planeta. Gohan lo observaba sin poder pronunciar palabra, y Freezer, desconcertado, no comprendía lo que veía. ¿Qué clase de transformación es esa? ¿Por qué su cabello es azul? Pensaba Freezer, sorprendido. Hasta donde sé, los Saiyajin solo podían transformarse en esos horribles monos gigantes. Goku no era consciente de que se había saltado varias transformaciones y había alcanzado directamente el Super Saiyajin Blue, algo que debía ser imposible. Pero sin saberlo, al crear la Genkidama, había absorbido una mínima cantidad de energía divina, lo suficiente para despertar temporalmente ese poder. Gohan, confundido y asombrado, no encontraba palabras ante la nueva apariencia de su padre. Goku, con voz firme y seria, le ordenó a su hijo que se llevara a Picoro, quien aún seguía con vida, lo más rápido posible. Aunque Gohan seguía en trance, al final reaccionó y terminó obedeciendo la orden de su padre. Freezer intentó atacar a Gohan. No permitiría que nadie escapara con vida. Pero en ese instante, Goku apareció frente a él, impidiendo cualquier intento. Su velocidad era absurda, ni siquiera Freezer pudo ver cuándo se había movido. Desesperado, el tirano lanzó una serie de ataques frenéticos, pero ninguno surtió efecto. Los golpes, las ráfagas de energía, nada funcionaba. Goku permanecía inmóvil, con la mirada fría y penetrante, observando a Freezer sin emitir palabra. Esa mirada era tan intimidante que el emperador del mal decidió liberar el 100% de su poder. Aún así, no logró mover un solo milímetro al Saiyajin. Frustrado y lleno de miedo, Freezer lanzó una esfera de energía dirigida al núcleo de Namek, decidido a destruir el planeta por completo. Pero Goku, con calma, se interpuso entre la energía y el planeta, levantó una mano y desvió el ataque sin esfuerzo, como si se tratara de una simple brisa. Freezer comenzó a temblar. Por primera vez en su vida, sentía verdadero terror. Nada de lo que hacía tenía sentido. Intentó decir algo, pero antes de articular palabra, Goku ya estaba frente a él. Con un solo golpe, lo desintegró al instante. Freezer ni siquiera tuvo tiempo de parpadear, y su existencia desapareció en un milisegundo. Todo había terminado. La ira de Goku comenzó a desvanecerse lentamente, y al mirar sus propias manos, apretó los dientes, asustado por el poder que había liberado. En ese momento recordó las palabras de Vegeta. El legendario guerrero, el Super Saiyajin, pero Goku comprendió que lo suyo era algo más allá de esa leyenda, un poder que ni él podía entender. Con el tiempo, gracias a las esferas del dragón, todos los caídos revivieron como en los acontecimientos originales. Y con el último deseo de Porunga, Namek fue restaurado a su estado natural. La paz había regresado. Sin embargo, Goku, ya sin aquella transformación divina, permanecía pensativo, mirando el cielo. Vegeta lo miró algo impresionado, preguntándole si al final él era el guerrero legendario. Goku asintió. No revivieron a Krillin en ese momento porque los Namekusei necesitaban un planeta estable. Goku, los demás e incluso Vegeta, quien Goku logró convencer de ir con ellos, regresaron a la Tierra en la nave construida por el padre de Bulma. Durante aquellos días de viaje, descansaron, y Vegeta aprovechó para preguntarle a Kakaroto los detalles de lo ocurrido. Goku les contó todo lo que había pasado. Aunque Vegeta se mantenía distante, necesitaba un lugar donde entrenar, y además aún deseaba superar a Goku, así que se mantuvo cerca. Con el paso del tiempo, Goku intentó dominar aquella transformación, y pudieron revivir a Ten Shinhan, Yamcha y Chaos en la Tierra. Sin embargo, para revivir a Krillin, Goku tuvo que volver a Namek. Justo en ese momento, el Rey Colt pasaba a inspeccionar el planeta, buscando señales de su hijo, con la esperanza de que siguiera con vida. Al no encontrarlo, su frustración creció y, furioso, intentó destruir el planeta.
Sin embargo, al lanzar su energía, esta fue devuelta al espacio, porque Goku estaba allí, protegiendo a los Namekianos. El Rey Colt se preguntó qué clase de guerrero había sido capaz de repeler su ataque, y pronto intuyó que debía tratarse del responsable de la muerte de Freezer. Decidido a enfrentarlo personalmente, descendió al planeta. Para su sorpresa, descubrió que se trataba de un Saiyajin. Poco después comenzó el enfrentamiento. Goku mantenía la ventaja gracias al Kaioken, pero el Rey Colt optó por usar su última transformación, poniendo en serios aprietos a Goku. El Saiyajin se vio obligado a recurrir a su nueva transformación, aquella que aún le costaba controlar. La presión del combate lo llevó al límite, y al borde de ser superado, Goku volvió a alcanzar la fase Blue. En cuestión de segundos, humilló al Rey Colt. Incapaz de contener su poder, lo eliminó con un solo golpe. Nuevamente, los Namekusei agradecieron a Goku por salvarlos. Se despidieron, y un tiempo después, un misterioso guerrero apareció en la Tierra dentro de una extraña máquina. Había llegado justo al lugar donde se suponía que Goku regresaría del espacio, pero por alguna razón él no aparecía. Sin saber qué había ocurrido, el joven decidió ir hacia el ki más poderoso del planeta. Así, llegó directamente a la casa de Goku y su familia, quienes se sorprendieron. Los Z se prepararon con determinación para la llegada de los temidos androides. Durante los 3 años previos al evento, entrenaron cada día con dedicación. Aunque Goku no se sentía particularmente preocupado, pues su poder era incomparable, sabía que debía dominarlo completamente. El desgaste de energía que provocaba su transformación en Super Saiyajin Blue era brutal, y a pesar de todo su esfuerzo, incluso tras esos 3 años, no logró un avance significativo. Por eso decidió concentrarse también en fortalecer su estado base. Finalmente, el 12 de mayo, a las 10 de la mañana, tal como lo había anunciado el joven del futuro, 2 extraños sujetos aparecieron en una pequeña isla, sembrando el caos a su paso. Sin embargo, Goku y los demás no sabían que aquellos individuos no eran los androides 17 y 18 de los que había hablado el viajero del tiempo. Los acontecimientos se desarrollaron de forma similar a lo esperado. Uno de los androides explicó que todo formaba parte de un plan de venganza. Su objetivo era eliminar a Goku por haber destruido al ejército de la Patrulla Roja. Añadió que habían observado y analizado sus combates durante años. Fue entonces cuando Goku preguntó, con una leve sonrisa, si también lo habían espiado durante su batalla en Namek. El androide 20 respondió con frialdad. No hubo la necesidad de hacerlo porque durante la batalla con el guerrero Vegeta vimos cómo utilizaste tu poder al punto máximo. Lo demás lo supimos con la ayuda de nuestros cálculos científicos y nuestros resultados fueron erróneos. Sería imposible que incrementaras tu nivel. Goku y Piccolo intercambiaron una mirada confiada, apenas conteniendo la sonrisa que delataba su seguridad. Goku se adelantó unos pasos, listo para iniciar el combate. Recordando las palabras de Trunks, quien había advertido que los androides poseían un poder superior incluso al de Freezer, Goku decidió no contenerse y liberar toda su fuerza desde el principio. Goku se puso serio, apretó los puños y comenzó a incrementar su poder.
Sus músculos se tensaron, su cabello se erizó tornándose de un azul brillante al igual que su aura. Había accedido nuevamente a aquel estado que apenas comprendía. Sin embargo, el esfuerzo y la presión que implicaba mantener aquella transformación fueron demasiado. La enfermedad de su corazón, que no se había manifestado, se aceleró de forma peligrosa y rápida. Goku cayó de rodillas, llevándose una mano al pecho mientras su energía se desvanecía y su cabello volvía a su estado normal. Picoro, alarmado, comprendió al instante lo que estaba ocurriendo, pero antes de poder intervenir, el androide 19 aprovechó la oportunidad. El androide se lanzó sobre Goku, sujetándolo por el cuello y absorbiendo su energía sin piedad. Picoro rugió con furia, elevando su poder para ayudarlo, pero el androide 20 se interpuso, bloqueando su camino. Mientras tanto, los demás guerreros Z, al detectar el poder de Picoro, se dirigieron a toda velocidad hacia el lugar. Al llegar, quedaron impactados por la escena. Goku se encontraba en el suelo, débil y agonizante, mientras el androide continuaba drenando su energía. Su corazón. Gritó Gohan con desesperación. No ha tomado su medicina todavía. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un destello apareció entre el campo de batalla. Vegeta llegó volando a toda velocidad y, sin decir una palabra, le propinó una brutal patada al androide 19, lanzándolo por los aires y liberando a Goku. Su repentina llegada sorprendió a todos, y su presencia cambió el rumbo de la batalla. Gohan no perdió tiempo y se llevó a su padre para que pudiera recuperarse, mientras Vegeta se preparaba para enfrentarse al androide. De ahí en adelante, los acontecimientos siguieron con relativa normalidad. Vegeta eliminó al androide 19, descubriendo que el androide 20 era en realidad el Dr. Maki Hero. Aquel científico, obsesionado con la venganza, liberó a los androides que había creado, solo para ser asesinado por ellos. Poco después, Picoro decidió fusionarse con Kamisama, incrementando su poder al máximo. Sin embargo, una nueva amenaza surgiría. Un monstruo llamado Cell, producto de las investigaciones del mismo Hero. Tras descubrir su origen y rastrear su laboratorio, los guerreros Z lograron eliminarlo mientras aún se encontraba en fase de desarrollo. Pasaron unos días y aún quedaba el problema de los androides, que seguían libres, y de Cell, que permanecía oculto esperando la oportunidad perfecta para actuar y absorberlos. La situación estaba fuera de control. La salud de Goku se recuperaba con mucha lentitud, mucho más despacio que en los acontecimientos originales. Usar aquella transformación divina sin un entrenamiento adecuado y sin un cuerpo lo suficientemente resistente para soportar tanto poder, sumado a su enfermedad, resultó demasiado para él. Su recuperación tomaría tiempo. El único guerrero capaz de rivalizar con los enemigos era Picoro. Sin embargo, él no podía hacerlo solo. Necesitaban una forma de incrementar sus poderes en muy poco tiempo. Picoro pensó en usar la habitación del tiempo, aunque le parecía un método arriesgado. No cualquiera podría soportar estar allí por un largo periodo. Pero ya se estaba quedando sin opciones, así que decidió informar a Trunks y a Vegeta, pues eran los únicos lo bastante fuertes para resistir un año de entrenamiento en ese lugar, lo que equivalía a un solo día en la Tierra. Mientras tanto, él debía permanecer alerta ante Cell y los androides. Poco después de que Vegeta y Trunks entraran en la habitación del tiempo, Picoro se topó con los androides. Los acontecimientos se desarrollaron de forma similar al anime original. El androide 17 luchó contra él, hasta que Cell interrumpió la pelea. Picoro fue derrotado por aquel monstruo, y Gohan, al sentir el ki de su maestro disminuir drásticamente, se alteró y actuó de forma precipitada, dirigiéndose rápidamente al lugar del combate. Cell logró absorber a 17, naciendo así Cell semiperfecto, un monstruo con un poder impresionante. Ten Shinhan trató de detenerlo, pero solo pudo hacerlo unos segundos antes de que Cell decidiera acabar con su vida. Poco después llegó Gohan, pero no podía hacer nada debido a su bajo poder. Cell lo observó divertido al reconocer
ataque directo, pero Goku ni siquiera se movió. Recibió el golpe de lleno sin inmutarse. Cell sintió por primera vez el verdadero terror. Retrocedió unos pasos, desesperado, atacando una y otra vez, sin lograr nada. Entonces comprendió que aquel hombre frente a él no era cualquier enemigo, era Goku, el legendario guerrero que había destruido a la Patrulla Roja. El Saiyajin se colocó frente a Cell y, con el rostro lleno de ira, unió sus manos. Una inmensa energía azul comenzó a concentrarse en sus palmas. Cell quedó paralizado. No podía moverse. Estaba mirando a su verdugo, sin escapatoria posible. Kamehameha, gritó Goku con toda su furia. La poderosa ola azul envolvió a Cell, desintegrándolo por completo e impidiendo cualquier regeneración. Todos los presentes respiraron aliviados. Goku, una vez más, había demostrado ser el más fuerte. Tras su victoria, Goku viajó a Namekusei para traer de regreso a Dende y convertirlo en el nuevo dios de la Tierra. Gracias a eso pudieron revivir a Gohan, Piccolo y los demás, devolviendo la paz al planeta una vez más. Goku logró sobrevivir a su enfermedad del corazón, no tuvo que sacrificarse, y el androide 16 también permaneció con vida, a diferencia de los acontecimientos originales. Durante el período de paz, Goku comenzó a preocuparse por algo. Si él no estaba presente, los demás parecían incapaces de enfrentar grandes amenazas. No quería que el destino del mundo dependiera siempre de él. Sabiendo que Trunks y Vegeta habían entrenado durante un año en la habitación del tiempo, Goku decidió hacer lo mismo junto a su hijo Gohan. Piccolo, al notar sus intenciones, le preguntó por qué quería volverse más fuerte si ya era el guerrero más poderoso de todo el universo. Goku respondió con una sonrisa tranquila. Lo hago principalmente para fortalecer a Gohan. Una vez dentro de la habitación del tiempo, su entrenamiento comenzó. Gohan sorprendió a su padre al mostrarle que ya podía transformarse en Super Saiyajin. Goku se llenó de orgullo al ver cuánto había crecido su hijo. Durante ese año de entrenamiento, Goku descubrió que también podía transformarse en Super Saiyajin, una forma muy útil para no depender del Super Saiyajin Blue, cuyo desgaste de energía era enorme. Como su cuerpo ya había soportado el poder divino, le resultó fácil controlar el Super Saiyajin y llevarlo a su máximo nivel. Por su parte, Gohan también tuvo un asombroso progreso. Con mucho esfuerzo y determinación, logró alcanzar por unos instantes el Super Saiyajin fase 2, sorprendiendo incluso a su padre. Goku miró a su hijo con seriedad y lo invitó a atacarlo con todas sus fuerzas, mientras él mantenía su estado Blue. Gohan dudó por un momento, pero finalmente accedió. Dio un grito de guerra y lanzó una ráfaga de golpes veloces, pero no importaba cuánto lo intentara, ninguno logró causar daño a su padre. Goku ni siquiera se movió. El joven quedó impresionado, incapaz de comprender el abismo de poder que los separaba. Goku, en silencio, se tornó pensativo. Se preguntó qué tan fuerte era realmente. ¿Existía un límite para su poder? ¿De dónde provenía exactamente esa energía divina que corría por su cuerpo? ¿De verdad era el Super Saiyajin legendario del que hablaba la leyenda, o algo completamente diferente? Al salir de la habitación del tiempo, Goku decidió tomar un merecido descanso, sin imaginar que, en algún lugar lejano del universo, su poder había despertado la curiosidad de un ser divino. En otra parte del cosmos, una entidad de poder incalculable abría lentamente los ojos tras un largo sueño. Se trataba de Bills, el dios de la destrucción. Whis, dijo el dios felino mientras se desperezaba, ¿acaso fue mi imaginación, o sentí el ki de un dios? Su asistente, Whis, asintió con serenidad. No fue su imaginación, señor Bills. En efecto, alguien ha manifestado un poder divino. No está siempre presente, pero sin duda existe en este plano. Bills sonrió con emoción. Justo soñé que me enfrentaba a un dios Super Saiyajin, quizás ese sueño estaba por cumplirse. Whis, intrigado, respondió. Curioso, hace poco un Saiyajin derrotó a Freezer con una facilidad sorprendente. Bills abrió los ojos de par en par. ¿Así que fue un Saiyajin? Dijo, con una sonrisa con emoción. Entonces no hay duda, iré a conocerlo personalmente. Sin perder más tiempo, el dios de la destrucción y su ángel asistente emprendieron su viaje hacia la Tierra, en busca del guerrero que había despertado la energía de los dioses. Mientras tanto, Goku y sus amigos estaban conviviendo en su casa, todo era tranquilidad y risas, hasta que sujetos inesperados llegaron interrumpiendo su reunión, pero no sintieron hostilidad alguna. Sin rodeos, Bills preguntó directamente en dónde estaba el guerrero que había alcanzado el poder de los dioses. Todos se quedaron confundidos, pero rápidamente Goku preguntó que a qué se refería.
Bills lo reconoció al instante y respondió que en ese planeta habían detectado una energía divina que se manifestaba de vez en cuando, y que él era el responsable. También mencionó la batalla que el Saiyajin tuvo con Freezer hace unos años. Gohan dijo que no podía detectar el ki de esos dos individuos, igual que cuando su padre se transformaba en esa fase azul. Goku finalmente comprendió a lo que se referían, así que decidió mostrar su transformación, preguntando si ese poder era al que ellos se referían como el poder de los dioses. Bills lo observó satisfecho. Efectivamente, era lo que estaba buscando. Finalmente, le dijo a Goku que se enfrentaran uno contra uno, emocionado por la idea. Goku, impactado por su petición, le advirtió que era demasiado peligroso, inconsciente de que le estaba hablando a un dios. Bills le respondió que no se preocupara y que no se contuviera. Goku, extrañado por la confianza que tenía aquel sujeto, solo asintió. No tenía planeado atacar, no porque subestimara a su oponente, sino para no lastimarlo, pero fue un grave error. Bills, al notar que Goku solo estaba esperando que él iniciara la batalla, se lanzó al ataque con una velocidad impresionante. Goku no tuvo tiempo de reaccionar y fue mandado lejos por aquel golpe devastador. Todos los guerreros lo observaron sudando frío. No podían creer que existiera alguien igual o incluso más fuerte que Goku en esa transformación azul. Whis solo los observó divertido, hasta que decidió revelarles la verdad. Aquel sujeto que estaba enfrentando a Goku se trataba nada menos que del dios de la destrucción, Bills. Mientras tanto, Goku, al percibir que Bills estaba a su nivel, o tal vez más allá, decidió enfrentarlo con todo su poder. Se sentía emocionado. Hacía mucho que no tenía la oportunidad de luchar sin reservas. Ambos chocaron puños y patadas, provocando ondas que estremecían el aire. Se estaban divirtiendo en combate, pero el desgaste de energía en Goku empezó a notarse. Finalmente, su cuerpo no pudo seguir el ritmo, y cayó de rodillas, agotado. Bills, satisfecho, sonrió. Aunque Goku no logró derrotarlo ni obligarlo a mostrar su verdadero poder, el dios quedó impresionado. Fue un buen enfrentamiento, le dijo Bills con serenidad, pero aún te falta mucho para alcanzarme. Aunque aceptaría con la condición de que siempre llevarán mucha comida deliciosa. Goku se había marchado con Whis para entrenar, aunque de vez en cuando regresaba a la Tierra solo para llevar comida a su maestro y a Bills. Pasó un año completo antes de que descubriera que existía otra transformación más del Super Saiyajin y también una evolución de la fase 2, llamándola simplemente fase 3. Aún así, no le resultaba muy útil teniendo el Super Saiyajin Blue, que era su verdadera prioridad a entrenar. Gracias al entrenamiento con Whis, Goku después de unos 2 años más, también descubrió otra transformación muchísimo más útil que las anteriores, la fase God. Aunque no tenía la fuerza explosiva del Blue, esta forma era mucho más versátil y su desgaste de energía era muy bajo en comparación. Whis le explicó que en esa transformación divina liberaba más su divinidad interna, la misma esencia de un dios en su ki. Por eso, Goku terminó llamando la fase God.
Fue justamente con esa transformación que el ki divino terminó de fusionarse completamente con él, volviéndolo extremadamente fuerte incluso en su estado base y en sus primeras fases de Super Saiyajin. Eso no había ocurrido antes con el Blue, porque necesitaba desbloquear primero la divinidad con la fase God como era lo correcto. En una pausa del entrenamiento, Goku le preguntó a Whis si él era el único Saiyajin capaz de alcanzar el poder de los dioses. Whis sonrió y respondió que, aunque era sorprendente la velocidad con la que Goku había alcanzado ese nivel, fisiológicamente no era diferente a los demás Saiyajines, así que otro guerrero también podría lograrlo. En ese momento, Goku pensó en Vegeta y en su hijo Gohan, deseando que ellos también llegaran a ese nivel. Pero al final, el único que aprovecharía esa oportunidad sería Vegeta. Gohan no lo haría todavía, porque faltaban un par de años para que entrara a la preparatoria Estrella Naranja y necesitaba concentrarse en sus estudios. Vegeta se impactó al enterarse de que Kakaroto estaba entrenando con Whis, el asistente del temible dios de la destrucción. Un sudor frío le recorrió la frente mientras pensaba si realmente era una buena idea involucrarse con seres tan peligrosos. Aún así, quedó sorprendido de cómo su rival ya lo había dejado muy atrás entrenando a niveles divinos. Solo pudo apretar los dientes y arriesgarse. Si existía la mínima oportunidad de hacerse más fuerte, no le importaba molestar a Bills. El orgullo del príncipe Saiyajin era más grande que cualquier miedo. Pasaron 7 años desde la batalla contra Cell. Gohan ya era todo un joven, viviendo sus propias aventuras como el gran Saiyaman. Cuando Videl mencionó la noticia del próximo torneo de artes marciales, él invitó a todos. Sin embargo, Goku y Vegeta rechazaron la propuesta. En ese momento, estaban en ligas completamente distintas de poder. Participar sería aburrido e injusto para los demás. Pero aún así, prometieron ir a verlo, ya que tenían tiempo sin regresar a casa. Hasta entonces seguirían entrenando, esperando el día indicado. Contra todo pronóstico, Goku ya entrenaba para dominar una transformación conocida como Ultra Instinto. Durante sus duros entrenamientos comenzaba a mostrar indicios de ese estado, así que Whis decidió aumentar la intensidad y enfocarlo por completo en perfeccionar esa nueva forma. Mientras tanto, Vegeta, después de entrenar arduamente para alcanzar a Kakaroto, finalmente logró despertar el estado Blue. Esto llamó la atención de Bills. El dios de la destrucción notaba que Vegeta era muy diferente a Goku. Aunque al principio llegó siendo un debilucho comparado con su rival, nunca se desanimó y siguió entrenando sin descanso. Bills ya tenía planes para él en el futuro. Pero sabía que Vegeta aún tenía un largo camino por recorrer antes de alcanzar la siguiente fase. Pasó el tiempo, y mientras tanto en la Tierra el torneo infantil había terminado. Goten resultó ganador tras derrotar a Trunks. La sección de adultos estaba por comenzar y, como era de esperarse, parecía que los guerreros Z dominarían sin dificultad. Sin embargo, 2 individuos misteriosos causaban incertidumbre. Picoro, que había asistido por petición de Gohan, no podía quitarles la mirada. Algo en ellos le provocaba una inquietud profunda. En ese momento, un resplandor divino iluminó el cielo. Goku y Vegeta llegaron acompañados de Whis y Bills, quienes aprovecharían para comer algo delicioso en la tierra. Pero apenas Bills vio al Supremo Kaiosama, sus ojos se abrieron de par en par. Shin, al percibir la presencia del dios de la destrucción, se estremeció del miedo. Bills le reclamó de inmediato qué demonios estaba haciendo ahí y le ordenó regresar a su planeta. Shin respondió con el mismo tono. También él quería saber por qué Bills estaba en la Tierra. En su nerviosismo terminó soltando toda la verdad. Así, Goku y los demás descubrieron que Shin era el Supremo Kaiosama, y que él y su asistente estaban ahí para detener los planes de Babidi, un mago malvado que buscaba despertar al demonio Majin Buu. Bills se enojó todavía más al escuchar eso. Gritó que Shin estaba arriesgando su propia vida por una tontería semejante. Goku quedó confundido, así que Whis decidió intervenir. Con calma, explicó que la vida del dios de la destrucción está entrelazada con la del Supremo Kaiosama. Si uno muere, el otro también. Así era como, en teoría, se podría acabar con Bills. El dios de la destrucción sudó frío al ver que algo tan importante había sido revelado tan a la ligera. Bills se puso serio de repente y le dijo a Shin que, si ese demonio al que tanto temía despertaba, o si el que planeaba despertarlo aparecía, Goku y Vegeta se encargarían sin problema. Shin no comprendía cómo 2 mortales podían estar acompañados de seres tan importantes.
Entonces Bills le explicó que uno de ellos, Goku, había despertado el poder divino por su cuenta y aspiraba a algo mucho más grande. Y que el otro, Vegeta, era un sujeto extremadamente duro que, con puro entrenamiento, había logrado alcanzar el poder de los dioses, aunque aún tenía camino por recorrer. Shin se quedó sin palabras. Jamás habría imaginado que algo así pudiera suceder, aún así, no podía confiarse. Majin Buu no era un enemigo cualquiera. Goku y Vegeta, curiosos por saber qué tan poderoso era aquel demonio, escucharon atentos. Fue entonces cuando Goku habló con Shin y le dijo que lo ayudaría a encontrar al mago Babidi. Y le dijo que tomara la energía necesaria de su cuerpo. Babidi se quedó aturdido. Shin y Kibito no podían creer lo que estaban oyendo, pensando que Goku se había vuelto loco. Pero Vegeta los calmó, diciéndoles que no los subestimaran. Babidi, sudando frío, pensó que Goku era un tonto, pero también que era una oportunidad única. Era su única opción. Procedió a transferir la energía de Goku al huevo de Majin Buu, dudando que la energía de un solo hombre fuera suficiente, pero lo fue. Majin Buu comenzó a despertar, sorprendiendo a todos excepto a Goku y Vegeta. Goku extendió su mano hacia Babidi y comenzó a transferirle parte de su energía. Su intención era clara: acelerar el despertar de Majin Buu. El Supremo Kaiosama y Kibito observaban horrorizados, incapaces de comprender cómo alguien podía tomar una decisión tan peligrosa. ¿Qué acaso quieres que ese demonio nos mate a todos?, gritó el Supremo Kaiosama, dominado por la desesperación. El huevo donde Majin Buu llevaba siglos encerrado comenzó a vibrar y con un crujido profundo, se abrió. Un humo rosado emergió lentamente, serpenteando en el aire mientras se reunía, condensándose para tomar forma. En cuestión de segundos, la silueta redondeada del demonio rosado se materializó frente a todos. Babidi observaba fascinado. Finalmente podía contemplar la obra maestra que su padre había creado, y, al mismo tiempo, miraba de reojo al guerrero que había aportado la energía faltante para despertar al monstruo. Le sorprendía ver que Goku no mostraba señales de cansancio. Todos tenían la mirada fija en Majin Buu. Curiosamente, ninguno percibía una amenaza inmediata proveniente de él, aunque el Supremo Kaiosama temblaba sin poder evitarlo. Este es el fin, hay que huir cuanto antes y buscar la ayuda de Bills, susurró Shin, dominado por el miedo. Vegeta, molesto, frunció el ceño. No seas cobarde. Los Saiyajins no huimos de una batalla, dijo con firmeza mientras avanzaba lentamente hacia Babidi. El mago retrocedió un paso, confiado aún en su recién despertado monstruo. ¿Qué es lo que quieres, granuja? Aléjate. A menos que quieras que le ordene a Majin Buu que te elimine, amenazó Babidi con una sonrisa torcida. Vegeta lo observó con desprecio. Ya no necesitamos basura innecesaria, ahora que ese gordinflón ya despertó, respondió, reuniendo energía en su mano. Sin darle oportunidad de reaccionar, lanzó la esfera de ki directamente a Babidi, reduciéndolo a polvo en un instante. El repentino ataque de Vegeta dejó paralizados a Shin y a Kibito. Ver al mago Babidi caer de forma tan abrupta los heló por completo, pero no tuvieron tiempo de procesarlo. Ahora debían enfrentar a Majin Buu.
El demonio rosado, recién formado a partir del humo, no mostraba intención alguna de atacar. Su expresión era casi infantil, como si apenas estuviera descubriendo el mundo que lo rodeaba. Goku se acercó sin preocupación, con esa confianza que solo él podía tener incluso ante una amenaza desconocida. «Oye, ¿quieres pelear conmigo?», preguntó con naturalidad. Majin Buu ladeó la cabeza, confundido. Por un instante no reaccionó, hasta que, comprendiendo el desafío, lanzó un golpe sorpresivo. Goku levantó el brazo a tiempo y detuvo el ataque sin dificultad. «Vaya, sí que tienes fuerza», sonrió. «No te contengas, usa toda tu energía». El Saiyajin devolvió el golpe con un puñetazo limpio al abdomen, enviando a Majin Buu volando hasta estrellarse contra unas rocas a lo lejos. Shin observó la escena sin poder creerlo. Aquel monstruo que durante milenios había aterrorizado a los Kaioshin parecía totalmente vulnerable frente a ese guerrero llamado Goku. Majin Buu, furioso, emergió de entre los escombros. Pero su ira se desvaneció tan rápido como había aparecido, y volvió a lanzarse contra Goku más calmado, ahora con mayor precisión. Poco a poco, se adaptaba al combate. Lo que siguió fue un intercambio parejo, veloz y constante. Goku quedó fascinado al ver cómo Buu regeneraba cada herida en cuestión de segundos. También se sorprendió al notar que el demonio imitaba cualquier técnica que él ejecutaba, copiándola con una facilidad inquietante. Aún así, Goku seguía manteniendo la ventaja. Tras separarse unos metros, Goku adoptó una expresión más seria. «Dime algo», comenzó, señalando con el pulgar hacia atrás. «El Supremo Kaiosama, ese tipo pequeño que nos está mirando desde allá, él dice que eres una amenaza para la Tierra y para todo el universo. ¿Eso es cierto?». El aire pareció tensarse alrededor. «Porque, si lo eres», continuó Goku, sin perder la calma, «tendré que eliminarte. Y sería una lástima deshacerme de alguien tan interesante como tú». Majin Buu guardó silencio unos segundos. Parecía procesar lentamente las palabras de Goku, como un niño tratando de entender una instrucción complicada. «Entonces, si no hago nada malo, ¿no me eliminarás?», preguntó con inocencia, aunque intentando sonar desafiante. «No creo que puedas acabar conmigo». Goku frunció el ceño. Su aura cambió de inmediato. Un estallido de energía azul envolvió su cuerpo mientras se transformaba en Super Saiyajin Blue, elevando su poder de manera abrumadora. Luego extendió su mano hacia Majin Buu, concentrando una enorme cantidad de energía pura. El demonio rosado tragó saliva. Un sudor frío le resbaló por la frente. Entendió al instante que las palabras de Goku no eran una simple amenaza. «Está bien», balbuceó. «Pero, quiero comer pastelillos». Goku sonrió, relajando su aura y volviendo a su estado base. Se acercó amistosamente a Buu y regresó con él junto a los demás, explicando que ya no representaba un peligro. El Supremo Kaiosama observaba incrédulo. No podía aceptar tan fácilmente que el monstruo más temido del universo ahora fuera controlado gracias a Goku, pero tampoco podía contradecir a alguien tan poderoso como él. Shin y Kibito, aún tensos, se despidieron y regresaron a su planeta. Antes de irse, le pidieron a Goku que, por favor, se asegurara de que nada malo ocurriera con Buu. «No se preocupen», respondió Goku sonriendo. «Yo me encargo». Aliviada la situación, Goku le recordó a Vegeta. «Le prometí unos pastelillos a Majin Buu. Vamos al torneo, pero primero hay que cumplir». Ambos regresaron junto con Buu. Al llegar, se toparon con Bills, que cargaba una gran cantidad de botanas, comida, dulces y pastelillos. Majin Buu, con amabilidad poco habitual, le pidió a Bills que compartiera un poco de su comida. Pero el dios de la destrucción no solo se negó, sino que además lo miró con desprecio. «Ni lo sueñes». «Y deja de pedirme comida, gordo», respondió Bills con frialdad. La expresión de Buu cambió en un instante. Su enojo creció, pero apretó los puños con fuerza, recordando la promesa que le había hecho a Goku: no causar problemas. Sin embargo, aquella contención provocó algo inesperado. Toda su energía negativa se separó de su cuerpo, acumulándose hasta formar una entidad independiente. Majin Buu puro maldad. La criatura atacó sin pensar, pero no representó un verdadero desafío. Fue eliminado con facilidad por Vegeta antes de causar algún daño. Con eso, Majin Buu quedó finalmente libre de su maldad interna.
El torneo de artes marciales había terminado, y Gohan salió victorioso. Al salir del estadio, se encontró con su padre, Vegeta, Bills, Whis y todos los demás que lo estaban esperando. Finalmente, todos se reunieron para festejar su triunfo. Goku se disculpó por no haber estado presente durante el combate final, y mientras hablaba, los demás notaron algo extraño. Majin Buu estaba entre ellos, observándolo con curiosidad. Goku explicó con calma todo lo que había ocurrido con Babidi y la liberación de Majin Buu. Majin Buu, por su parte, se separó del grupo mientras todos Después de los acontecimientos de Majin Buu, Vegeta y Goku siguieron entrenando sin descanso. Pero, con el tiempo, un grupo de soldados de Freezer llegó a la Tierra sin ser detectados para pedir como deseo su resurrección. Lo lograron sin dificultades, y una vez de vuelta, Freezer fue informado de que Goku había aumentado su poder a niveles absurdos. Decidido a no repetir la humillación que había pasado en Namek, Freezer entrenaría por un año completo. Por fortuna, cuando Freezer y su ejército regresaron a la Tierra, Goku y Vegeta estaban presentes. El ejército fue destruido sin ningún esfuerzo. Ahora solo quedaba la verdadera batalla. Freezer no cometería los mismos errores que antes, transformándose de inmediato en su última fase. Goku y Vegeta sudaron frío. ¿Cómo era posible que Freezer hubiera alcanzado semejante poder tan rápido? Goku y Freezer se miraron fijamente antes de lanzarse a la pelea. Desde el inicio, Freezer llevó la ventaja, obligando a Goku, que quería pelear en su estado base, a transformarse en Super Saiyajin. Con esa forma, Goku retomó el control, acorralando al tirano. Pero Freezer, furioso, reveló su nueva evolución, la transformación Golden, inclinando nuevamente la balanza a su favor y anunciando que ahora sí lucharía en serio. Goku lo observó impresionado y emocionado. Sin dudar, se transformó en su estado Blue, chocando contra Freezer en una pelea desenfrenada llena de golpes, patadas y ráfagas de energía que sacudían la tierra. Cuando parecía que Freezer recuperaba el dominio con una ventaja considerable, Goku simplemente dejó que su energía fluyera y accedió a su ultra instinto. Los ataques de Freezer ya ni siquiera lo rozaban. La desesperación del tirano alcanzó su límite. Por más que intentaba golpearlo, era inútil. Goku, al notar que Freezer no tenía nada más que mostrar, comenzó a cargar un poderoso Kamehameha. El miedo se apoderó de Freezer, que trató de huir, pero la ráfaga de energía lo alcanzó, eliminándolo una vez más. La paz una vez más reinó en la Tierra, y poco después Goku y Vegeta regresaron al planeta de Bills para retomar su entrenamiento junto a Whis. Todo era rutina hasta que, de manera repentina, apareció el hermano de Bills, Champa. Llegó sin previo aviso, como siempre, gritando y exigiendo atención. En cuestión de segundos, los dos dioses de la destrucción ya estaban discutiendo, esta vez por algo tan simple, y tan serio para ellos, como la comida de sus universos. La discusión subió de tono, comparando platillos, sabores y hasta quién tenía mejor planeta para comer. Al final, todo terminó en una apuesta. Se realizaría un torneo entre los guerreros más fuertes de cada universo. Si ganaba Bills, obtendría las super esferas del dragón. Si ganaba Champa, reclamaba la Tierra para su universo. Desde el inicio, Vegeta demostró por qué era considerado uno de los guerreros más fuertes del universo 7. Cada uno de los participantes del universo 6 cayó ante él sin poder hacer prácticamente nada. Champa veía cómo sus esperanzas se desmoronaban una tras otra. Jamás imaginó que el universo de su hermano tendría peleadores tan absurdamente fuertes. Solo le quedaba una última carta, Hit. El asesino legendario del universo 6 dio un paso al frente, completamente calmado. Sin embargo, incluso él sintió presión al ver que Bills aún tenía varios peleadores de reserva y que Vegeta seguía invicto y con mucha energía. Vegeta sabía que Hit era el rival más fuerte, así que no se anduvo con rodeos desde el principio. Pero Hit no se quedaba atrás.
Su técnica del salto en el tiempo le permitió sorprender a Vegeta varias veces, atacándolo por ángulos imposibles. Aún así, Vegeta resistía cada golpe, gruñendo, analizando y adaptándose. El punto decisivo llegó cuando Vegeta reveló su nueva evolución, aumentando todavía más su poder y logrando anticipar los movimientos de Hit incluso con salto temporal incluido. Con fuerza y estrategia combinadas, terminó dominando el combate y finalmente obtuvo la victoria. Goku, al ver esto, quedó notablemente decepcionado. Esperaba encontrar un desafío real entre los guerreros del universo 6, pero no fue así. Justo cuando todo acabó, apareció Zeno-sama. Llegó emocionado, diciendo que el torneo le había parecido muy divertido y que quería hacer otro en el futuro, pero esta vez con muchos más participantes. En la Tierra, Trunks del futuro llegó inesperadamente al presente, mencionando la nueva amenaza, Black Goku. Black interrumpió la conversación al aparecer en el presente con su anillo del tiempo. Goku lo retó para medir su poder, pero fue otra decepción. Su estado base fue suficiente para derrotarlo, aunque Black regresó al futuro repentinamente. Ahora Goku y Vegeta tenían la misión de ayudar a Trunks. Con la máquina del tiempo viajaron al futuro para enfrentar a Black. Para su sorpresa, Black había incrementado enormemente su poder, revelando su forma de Super Saiyajin Rosé. Goku quiso pelear, pero Vegeta lo detuvo. Su sangre hervía y tenía la oportunidad perfecta para descargar su furia contra alguien con el rostro de Kakaroto. Black se mostró arrogante, pero pronto su seguridad se desmoronó ante la fuerza del príncipe Saiyajin. Black no tenía nada que hacer. Y cuando Vegeta estaba listo para eliminarlo, fueron interrumpidos por Zamasu, aunque su presencia no fue un problema. Él solo era inmortal, no poderoso. Al ver que no podían contra Vegeta, y que Goku aún no peleaba, Black y Zamasu decidieron fusionarse con los arcillos Potara. Una luz blanca envolvió el campo de batalla y nació un nuevo ser mucho más poderoso. Goku se emocionó. Por fin un rival digno. Activó el Ultra Instinto y se lanzó contra él. Aunque Zamasu ponía resistencia, no podía superar a Goku. Sin embargo, Goku también estaba en problemas. Zamasu era inmortal, y no tenía idea de cómo derrotarlo. Entonces se le ocurrió sellarlo con el Mafuba, pero no sabía cómo hacerlo. Le preguntó a Trunks si el maestro Roshi seguía vivo. Trunks dijo que hacía tiempo que no lo veía, así que no estaba seguro. Se concentró para sentir su ki, y lo encontró. Roshi seguía con vida. Goku le pidió que fuera con él y aprendiera la técnica del Mafuba. Mientras Goku mantenía ocupado a Zamasu, Trunks volvió con éxito y realizó la técnica. Zamasu fue atrapado y encerrado en un recipiente. Esta vez no olvidaron el sello. Después de derrotar a Zamasu, Goku esperaba con ansias el torneo del poder. Sin embargo, Zeno-sama tardó más de lo normal en organizarlo porque simplemente se le había olvidado. Aún así, después de un tiempo lo recordó, y por fin se llevó a cabo el torneo tan esperado por Goku. Los guerreros que representarían al universo 7 fueron prácticamente los mismos del anime original, con una sola excepción, Freezer. Goku lo veía como una amenaza demasiado grande, sobre todo porque casi igualó su poder en solo un año, algo que a él le tomó más de 6. Así que en su lugar participó Majin Buu. El torneo comenzó, y gracias a las sorprendentes habilidades de Majin Buu, los guerreros Z tuvieron muchas ventajas, especialmente cuando podían sanarse después de quedar agotados. Esto llamó la atención del resto de participantes, quienes vieron a Majin Buu como una amenaza enorme y, por lo mismo, como una prioridad a eliminar. Aún con mucha dificultad, lograron sacarlo de la arena. Con el avance del torneo, solo quedaron 4 participantes en pie: Jiren, Goku, Vegeta y el androide 17. Pero no fue necesario que todos se enfrentaran a Jiren, ya que Goku logró derrotarlo él solo. Antes de finalizar, Goku reconoció que Jiren había sido el contrincante más fuerte que había enfrentado en su vida, agradeciéndole por aquel combate tan entretenido. Cuando todo terminó, el deseo pedido a Super Shenlong fue restaurar todos los universos eliminados. Por la ausencia de Freezer, Broly no sería encontrado. Aún así, existía una pequeña posibilidad de que algunos soldados del antiguo ejército siguieran buscando formas de hacerlo crecer, incluso sin Freezer al mando. En esa búsqueda por reclutar nuevos guerreros podrían haber dado con Broly, convirtiéndolo en el miembro más poderoso del ejército. Y con Paragus controlándolo, él mismo habría tomado el control total de lo que quedaba del ejército. Un saludo especial para el nuevo miembro del canal, Denters, y para los demás miembros del canal un fuerte abrazo. Bueno chicos, espero que esta historia y teoría hayan sido de su agrado. Siempre pueden apoyarme con su like y, si no están suscritos, les invito a hacerlo.
Soy solo Clemen, les envío un abrazo y nos vemos más tarde. Chao.